Estoy ahora mismo frente a la prefectura de los Carabineros de Chile en Viña del Mar y lo que pretendo es... Oye, pero tú eres la misma que llegó de Cuba hace casi 2 años. Esta pregunta me la he hecho varias veces y la respuesta es no, definitivamente no, no soy la misma. Así que hoy te quiero contar las formas en las que Chile me ha cambiado y no tiene que ver con mi acento o con cosas físicas, más bien cosas profundas que al principio no se notan, pero que después uno se mira al espejo y dice, wow, ¿cuándo pasó esto? Por cierto, hola, que no dormimos juntos. He cambiado en que hoy sí tengo libertad de expresión. Cuando vivía en Cuba todo el tiempo tenía que cuidarme de lo que hablaba en público, incluso de lo que hablaba en mi propia casa. Es común entre los cubanos que te digan, oye, habla bajito, que te pueden escuchar. Porque no es menos cierto que hay personas de la seguridad del Estado donde quiera. Y el Estado toma como que estás hablando de política o contra él cualquier cosa que digas, como decir hay muchas filas, no hay comida, todo eso el Estado lo toma como que estás hablando de él. Hoy en Cuba hay muchos presos por decir simplemente en Facebook que no tienen comida o que no tienen medicamentos o por publicar un meme del presidente. Nada de eso se puede hacer en Cuba. Y yo he visto que en Chile es tan diferente. De hecho, he visto rutinas de Kramer, que es un humorista, y habla muchísimo del presidente. Quiero que sepan que no están solos. Los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra. Lo voy a mirar a los ojos y le voy a decir, eso no se hace. Los chilenos se expresan con total libertad en cuanto a lo político, en cuanto a lo social. De hecho, ahora mismo estoy aquí en el medio de la plaza diciendo lo que pienso, hablando sobre todo esto. Y nadie ha venido a preguntarme qué estás haciendo, por qué estás hablando sobre esto, sobre aquello, como sí me pasó en Cuba. Nos acaba de preguntar un señor qué estábamos haciendo. Le decimos que estamos haciendo preguntas sobre palabras cubanas, sobre... O sea, él estaba al lado de nosotros, estaba viendo qué preguntas estábamos haciendo. Precisamente nada más que saber quién era. O sea, quien se presta para muchas cosas. No, pero si usted se pone al lado de nosotros, incluso lo podemos entrevistar. Que tenga buen día. Yo le iba a decir a Nauri bajito, vámonos de aquí. Y entonces ya cuando yo le dije vámonos de aquí, ya él llegó y nos llamó, porque yo sabía que nos iba a decir algo, porque estaba demasiado sospechoso mirándonos. Pero es que incluso yo no me siento haciendo nada malo. Que sí me iban a preguntar personas de la seguridad del Estado por simplemente hablar sobre la realidad de Cuba. Así que hoy en Chile sí puedo decir que tengo libertad de expresión al fin. Caballero, y qué bien se siente como que las posibilidades son infinitas. Y por cierto, seguro han estado viendo la cantidad de lugares bonitos, de paisajes bonitos que hay acá. Y es que estamos justo en la Plaza Vergara, en el corazón de Viña del Mar. Acá tenemos el Hotel O'Higgins, por acá el Teatro Municipal y a solo una cuadra donde se hace el Festival de Viña del Mar. Así que este es un lugar precioso y se siente súper tranquilo. Seguimos, que lo que te voy a decir ahora está bueno. La vida entera, no me le vagabundo. Cuando mueves la cabeza después de los 30 quedas mareada. Hola, ay, gracias. Estoy ahora mismo frente a la prefectura de los Carabineros de Chile en Viña del Mar y lo que pretendo es entrar y pedirles una foto a los carabineros, a la mismísima policía de Chile. Entonces no sé, vamos a ver si se puede. Yo estoy como que, ojalá, vamos a ver. Lo logré, no me lo puedo creer, el carabinero se hizo la foto conmigo. Qué diferente es la policía de Chile con respecto a la de Cuba. En Cuba la inseguridad se vive de otro modo, caballero. No solo se le tiene miedo a los delincuentes, sino también al gobierno y sobre todo a la policía. Un policía en Cuba puede pedirte, cuando ellos estimen conveniente, revisar tu bolso, revisar hasta tu propia casa.
porque ellos están totalmente avalados por el gobierno y para eso no necesitan ni una orden de un juez ni ningún tipo de permiso. De hecho, siempre van a encontrarle algo ilegal a un cubano, porque en Cuba todo es ilegal. Digamos que un policía entra a mi casa viviendo en Cuba y ve que tengo una bolsa de leche. Ahora, ¿de dónde saqué esa bolsa de leche? Si en Cuba a los niños le venden leche hasta los 7 años, después de los 7 años ya olvídate, y no lo venden en ninguna tienda, entonces hay que comprarlo en el mercado negro, en fin. Así que cuando el policía llega dice, esa leche que usted tiene ahí, muéstreme el comprobante, la factura, la boleta de dónde lo compró. Y uno por supuesto que no tiene, ya ahí mismo, multa o preso, te decomisan, por supuesto. Y la policía en Chile es tan diferente. Miren ahora mismo cómo me tomé la foto. O sea, uno llega ahí, no llegue grabando por respeto, pero uno llega ahí y les pide una foto y ellos sí, porque no tienen nada que ocultar, no como en Cuba que, ¿por qué me estás grabando? De hecho, ahora mismo que estoy grabando aquí frente a la comisaría, pues en Cuba no pudiera, porque saldrían enseguida que ¿qué intenciones usted tiene con estar grabando? ¿Qué es lo que quiere con esa grabación? Usted no quiere hacer daño, quiere hablar del gobierno. Entonces en Chile, desde que llegué, celebré mi primer Halloween en Los Carabineros, de donde vivía. Y siempre es que los veo por ahí, me dan ganas de saludarlos. Siempre les digo adiós, hola, les hago alguna señal porque de verdad que los admiro muchísimo. Así que por eso hoy en Chile ya no le temo a la policía y eso ha cambiado muchísimo en mí. Esto aquí es Avenida Libertad y mira, este Banco de Chile me trae tantos recuerdos. De hecho, fue el primer banco que yo vi cuando llegué a Chile y me llamó mucho la atención porque las letras son igualitas o muy parecidas a las letras de un equipo de pelota de Cuba que no son los Leñadores, pero bueno, se me parece. Entonces, eso me hace pensar en que he cambiado mucho también mi forma de manejar el dinero. De hecho, en Cuba el salario mínimo mensual es de $6, no semanal, no por hora, y les estoy convirtiendo porque es en pesos cubanos. O sea, tú como trabajador cobras en pesos cubanos, pero las tiendas del gobierno están en dólares digitales o también dólares físicos. Y tú para comprar cualquier cosa en una tienda tienes que cambiar tu moneda nacional a dólares. O sea, te quedas con casi nada, pero no eso, las tarjetas no son Mastercard o Visa como acá, no. Son tarjetas que solo funcionan en Cuba, por lo que si vas a salir de Cuba ya no te sirven en otro país. Y es más, si necesitas sacar dinero de un cajero, no es como venir aquí a un banco, ir al cajero y decir lo saqué. No, tienes que hacer colas de horas o quizás de días y cuando llegue tu turno quizás no alcanzaste dinero de los cajeros. Así que ahora voy a aprovechar que estoy en Chile y sí voy a sacar dinero de un cajero. Hola, buenas. No puedo sacar aquí porque están en mantención media hora. Tendría que esperar media hora, así que vamos a buscar otro cajero. Y aquí en medio de un café, 2 cajeros. Y lo mejor de todo, no tengo que hacer cola. Gracias a Dios en Chile ya no tengo que andar con tanto efectivo arriba, expuesta a un robo o algo así. Pero yo llegué de Guajira, Caballero. Cuando llegaba a comprar una tienda acá en Chile, yo decía, pongo la tarjeta, escribo la clave y ya, más nada, porque en Cuba es bien diferente. En Cuba, cuando tú vas a comprar a una tienda, tienes que llevar tu tarjeta, además tu carnet de identidad y ser el propietario de la tarjeta. Te anotan en un librito. Si tú no eres el dueño de la tarjeta y no vas físicamente tú, no te venden nada de prestarle tu tarjeta de banco a tu hijo, a tu esposo, no, nada de eso se puede. Déjame sacar el dinero porque esto se me está pasando. Ven a mí dinerito, ven a mí. Eso, ven con mamá. 15 luquitas saqué. Y miren esto, ¿por dónde sale? Hasta con un comprobante sale, sí hay papel. Así que misión cumplida, ya tengo mis luquitas para comprar en la feria. Vamos a seguir. Caballero, qué hambre tengo por tu vida. Desayunamos súper temprano, es las 3 de la tarde y todavía no he almorzado nada. Entonces ya yo no hago conexión neuronal. Lo que esto es mi cerebro, o sea, lo que mi cerebro piensa no llega a mi boca porque tengo mucha hambre. Vamos a llegar al mall
para ver si como algo. Y ahí te cuento otro gran cambio que ha dado mi vida desde que estoy en Chile. Y este cambio es grande. Logramos posicionarnos en esta mesa, pero esto está lleno de lleno y ahora tenemos un conflicto. Es que si nos paramos vamos a perder la mesa, pero al mismo tiempo el que vaya a comprar se va a quedar una hora en la fila y todo aburrido. Y acabamos de publicar video para YouTube, por eso es que nos sentamos primero, así que bueno, no sé. Creo que vamos a ser solidarios, nos vamos a parar los dos y vamos a arriesgarnos. Tengo miedo porque se está llenando. Adiós, mesita, espera por nosotros, que estés aquí cuando regresemos. Compramos por acá en Pedro, Juan y Diego y logramos tener una mesita, miren para acá, por 8.500 pesos. Un mitimota, así es como se llama este combo. Lisandra y yo somos fanáticos de los combos porque salen más baratos. Una hamburguesa que tiene aros de cebolla, queso cheddar, tiene bacon. Hoy el pancito está blandito, caballero, esto promete. Y tiene mayonesa. Yo no soy fan de la mayonesa y lo pedí con mayonesa. Tiene bacon, queso cheddar y la hamburguesa, que miren esto cómo está. Pedimos refrescos Crash y una variante papapleto, unas empanadas de queso, 2 nuggets específicamente y papita. Qué hambre. Ahora sí, porque ya yo no hilaba una idea con otra. Qué hambre por tu vida. Mira. No es la mejor hamburguesa del mundo, pero con el hambre que yo tengo, la hallo deliciosa. Ahora sí, caballero, guatita llena, corazón contento. Ay, qué hambre tenía. Mira, he cambiado muchísimo. He cambiado tanto que he cambiado mi forma de ver el futuro. Y es que en Cuba el futuro es incierto. Uno está todo el tiempo pensando en cómo sobrevivir, no vivir. Y yo recuerdo mis largas noches de 12 horas de apagón, acostada en el colchón que ponía en el suelo de la sala, frente a la puerta con la reja, para no ahogarme de calor y no ser comida por los mosquitos, pensando, ¿y ahora qué futuro me espera ahora aquí? Y, a ver, dicho sea de paso, miren desde dónde estoy filmando, desde el colchón que está en la sala, porque no tengo electricidad desde hace 19 horas y es en todo el país, les decía. Si yo describiera lo que está pasando con el gas licuado y con lo que está pasando en Cuba ahora mismo, yo diría que la palabra es miseria. Porque que yo me tenga que pasar 3 días haciendo cola y no era seguro que hoy viniera por un gas licuado que en el mundo entero me han dicho que es simplemente ir a una tiendita, te lo traen a domicilio, en fin. Y gracias a Dios, desde que estoy en Chile, siento que tengo un futuro. Ya yo me pongo a pensar. Qué bonito. En todo. Yo quiero cuando me jubile tener una jubilación digna, ¿no? Entonces me pongo a pensar en eso, en cómo puedo hacer para tener mi casita a futuro, claro, porque bueno, pues ahora es imposible, pero cosas que en Cuba son impensables, la verdad. Así que hoy puedo decir que tengo un futuro en Chile y que me siento con oportunidades, con ganas, siento que si trabajo duro, que si tengo disciplina, yo puedo lograr todo lo que me proponga, claro, todo con el favor de Dios, pero mira, hoy sí tengo oportunidades en Chilito lindo y querido. Tanto así que estoy ahora mismo en el mall. Y ustedes me ven así, toda confiada en la escalera, pero eso fue todo un proceso. Yo en la escalera mecánica me mandé mi guajirá con miedo. Ay, casi cayéndome. Pero ya el mundo es mío. Caballero, a veces uno cree que se va de su país y ya, pero la verdad es que uno también se va transformando. Cuando se cambia de país, yo digo que es como volver a nacer. Porque uno cambia con todo y errores y tropiezos, pero también con la maravilla de que uno se va encontrando en nuevas versiones. Por eso estoy tan agradecida con Chile de haberme ayudado a encontrar esas versiones de mí que yo tanto estaba necesitando. Si tú te has sentido identificado con alguna de estas cosas, por favor déjamelo en los comentarios porque me encanta leerlos y saber que no estoy sola en esta vida.
Sígueme en mi otro canal, Lisander Inauri, que ahí también estoy publicando blog, hago en vivo. También gracias a los que me acompañan en la membresía, que ahí también nos vemos semanal con el chismecito. Recuerda darle like, suscribirte, que sé que a veces tú lo ves y no estás suscrito y a ti sí te gusta, pero se te olvida. Dale like. Y ahora voy, tú sabes a lo que me gusta, voy a agarrar una micro porque estoy justo aquí en la Plaza O'Higgins. Todo esto acá es la Plaza O'Higgins. Estoy frente al mall y voy a agarrar una micro. Tú sabes que yo soy una persona de micro, que ama las micros. Vamos allá.